Y bueno, ¿ya estás listo? ¿Hay disposición en esta noche para escuchar lo que Dios quiere seguirnos hablando? Si es así, cierra un momento tus ojos y vamos a orar todos juntos, pidiéndole al Señor que en esta sesión nuevamente su gracia y su misericordia nos acompañen para poder ver lo que Él quiere mostrarnos en cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos tanto por tu palabra, por la bendición de estar reunidos en tu nombre y de poder continuar escarbando estas verdades espirituales. Te agradezco, Señor, por el privilegio que tengo de dirigir a tu Grey, Señor, en esta intención de escudriñar las Escrituras, de saber que hay una interpretación dada por tu Espíritu Santo y que conlleva múltiples aplicaciones. Por eso el reto y el desafío, Señor, es que podamos entender para poder no solo convertirnos en oidores olvidadizos, como dice Santiago, que se miran frente al espejo, que para pasando el tiempo olvidan de cómo eran, sino que nos invitas a que seamos hacedores. Y eso, Señora, marca totalmente la diferencia, porque alguien que es hacedor, Señor, jamás puede permanecer igual. Siempre hay un grado de madurez, siempre hay un área de crecimiento, siempre hay un avance. Y es lo que pedimos, Señor, que no nos convirtamos solamente en oidores, sino en hacedores de tu palabra, porque eso nos llevará a ser creyentes maduros, a ser creyentes que realmente han ejercitado el sentido de discernir los tiempos, y como entienden los tiempos, actúan conforme a tu verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues vámonos rapidísimo y vamos a abrir la Biblia donde nos quedamos, y eso es en el capítulo 5, versículo 31. Ahí nos quedamos. Esta sesión, como te lo dije la semana pasada, es la parte 2, porque la semana pasada abrimos esta categoría, esta temática que tiene que ver con la justicia del cristiano. ¿Alguien recuerda cómo se llamó la primera parte? Recuerda que es cómo debe de vivir el cristiano. Entonces hemos entendido que todo el Sermón del Monte lleva una forma progresiva. ¿Alguien recuerda cómo se llama? El carácter. Qué importante. Si no hay carácter, no hay base. ¿Verdad que sí? No hay carácter desarrollado, no hay carácter formado. Digamos que se convierte en algo difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede realizar una tarea por la cual su carácter no ha sido formado. Todo esto es recapitulación, pero para que vayamos entendiendo. Después el Señor Jesús mostró ya no solo el carácter basado en las bienaventuranzas, sino la influencia. Sal y luz, ¿recuerdas? La base de nuestra influencia está ¿en dónde? En nuestro carácter. Y como por eso era primario entender las áreas de carácter, posteriormente el Señor nos invita ¿a qué? A que brillemos, a que seamos, ¿recuerdas la sal en los tiempos de Jesús? Principal agente activo, preservadores de los principios del reino. ¿Vamos bien? Entonces, carácter, influencia, y la semana pasada empezamos a ver lo que es la tercera parte. Y conmigo, la justicia. Es decir, lo que va a marcar realmente el establecimiento de los parámetros que el Señor Jesús puso. En otras palabras, Él lo dijo: si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, no habría ninguna diferencia. Y la semana pasada comenzamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús no vino a inventar nuevas ideas, no vino a traer una nueva tendencia. No vino, en otras palabras, ¿te acuerdas de la ilustración? A hacer pedazos, ¿qué? La ley. Sino vino ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, que estaba precisamente basada en la ley. Ahora,
que el pueblo se había enfocado o se había desvirtuado, era otra cosa, era diferente, ¿sí? Pero lo vimos en el pizarrón, ¿verdad? Cómo la ley revela el carácter de Dios, la ley habla de la incapacidad del ser humano, ¿de qué? De poder llevar a cabo la ley en sus propias fuerzas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús es el cumplimiento de la promesa de aquel que se habló en Jeremías, de aquel que se habló en Ezequiel, que iba a venir a inaugurar un nuevo pacto, ¿cierto? Ya no en el régimen, en la ley, sino en quién. Ya no iba a poner las leyes en tablas de piedra, sino ¿dónde las iba a colocar? En el corazón. Y eso es lo que ha venido el Señor Jesús hablando. Mira, ilustraciones como estas nos llaman a entender que el Sermón del Monte sigue desarrollándose. O sea, todo lo que hemos venido hablando es Jesús sentado hablando. Jesús sentado expresando. Nunca hay que separar esto, porque eso es lo que pasa. Cuando empezamos a sacar porciones que tienen que ver con una estructura, es peligroso, es riesgoso. Siempre hay que respetar correctamente el planteamiento del cual se inicia y se desarrolla. Y entonces el Señor Jesús sigue hablando. Y nos quedamos la semana pasada donde inició a contrastar, ¿cierto o no? Hablábamos de qué? De 6. ¿De cuántas? De 6 principales áreas, ¿sí? Por así decirlo, 6 temas. 6 tópicos que, de acuerdo a la interpretación farisaica, se habían quedado en el uso del literalismo, ¿verdad? La semana pasada el Señor Jesús ya habló de los primeros 2 contrastes, los primeros 2 temas. ¿Cuál fue el primero? La ira. No solamente aquel que acciona contra una persona y lo mata es un asesino, sino aquel que ¿qué? Que tiene enojo en su vida y que no decide perdonar. También es un homicida. Wow. Y después de hablar del enojo, también ya habló de otro tópico. ¿Cuál fue? El adulterio. No solo el que acciona, bueno, ¿sí? En cuanto al uso de esta palabra, sabemos, no tengo que decirlo, ¿verdad? Sino que Jesús también dice que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué pasa? Ya adulterado. O sea, Jesús no se ha quedado solamente en la interpretación de aquel tiempo, en el momento en el cual lo llevaban al literalismo. ¿Por qué? Porque ellos, los religiosos enseñaban que solamente entre esos parámetros, es decir, la línea aquí la llevo al margen, pero Jesús va hacia los asuntos del corazón. Qué importante, ¿no? Qué trascendente, qué manera de poder llevar a cabo esta. Y ahí es donde tú y yo entendemos, Jesús no está viniendo a traer una nueva tendencia, ¿no? Jesús está correctamente llevando al pueblo a que entienda que desde un principio esta fue la intención correcta de la ley. Evidenciar los asuntos del corazón. ¿Sale? Y por eso entonces ahí nos quedamos. Ahora, ¿cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? 4. Y en esta sesión mi intención es poder darte un panorama, porque claro que podríamos hablar mucho. Claro que, como dicen, hay mucha tela de dónde cortar para irnos más profundo en cada tópico, pero no va a ser mi intención, porque entonces nuevamente, si así he batallado, ¿verdad?, de que nos vayamos a buena hora, imagínate si empiezo a ser más específico y más enfocado a cada tópico. Bueno, pues no es mi intención, pero sí no quiere decir que no le reste el tiempo que se le debe tocar a cada tópico. Entonces, vamos a empezar con el primero. En esta sesión vamos a ir tópico a tópico, tema a tema, sección a sección, para ir descubriendo significado.
para ir dándonos cuenta qué es lo que el Señor Jesús se refería y cómo esta reinterpretación de esto que para la mente de todos estos judíos tenían claro, los llevó a darnos cuenta lo que hasta el día de hoy necesitamos, descubrir los motivos por los cuales nuestro corazón se ve tendencioso a accionar de esa manera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer tema. Di conmigo, divorcio. Tema tabú, ¿verdad? Controversial hoy en día. ¿A poco no? Tema en el cual, como te dije, hay mucha tela de donde cortar. Y aquí es donde, recuerda, el Señor Jesús acaba de hablar de lo que es la lujuria, de aquello que es la lascivia, y ahora conecta la siguiente idea. Fíjate lo que dice. Versículo 31. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con tan solo darle por escrito un aviso de divorcio? Y efectivamente, lo que está diciendo el Señor Jesús no es otra cosa que esto. ¿Qué es esto? Deuteronomio 24:1. ¿Qué dice Deuteronomio 24:1? Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces, le escribe una carta de divorcio. Se le entrega y la echa de su casa. Efectivamente. En estos tiempos, lo que pasaba era lo siguiente. Cuando un matrimonio, específicamente en una sociedad, voy a decirlo así, machista, la persona, o en este caso el esposo, era aquel que podía determinar, decir, no, mira, esto no es propio del judaísmo. Si tú nos vamos a Oriente, hasta el día de hoy vas a ver un asentado régimen en cuanto a esta tendencia. Hay religiones que no son monógamas, sino son todo lo contrario, ¿verdad? Polígamas, donde se les permite tener las mujeres que pueden mantener. Y como dicen, ¿quién lleva el cetro de ahí? Aquí en México sería, ¿cómo es? ¿Truenan los chicharrones? Donde los chicharrones truenan, ¿quién es el que lleva la batuta? El hombre. Pues esto pasaba desde estos tiempos. Y entonces, el marido podía tener señalamientos, N cantidad de señalamientos contra, y no estoy exagerando, esto es lo que dicen los estudiosos: no me gustó la comida, no hiciste lo que te pedí que hicieses, tenían una tendencia señalativa constantemente. Bueno, si el día de hoy, esto yo lo he visto en aeropuertos, cuando he viajado, por ejemplo, a los Estados Unidos, me he dado cuenta de que hay personas musulmanas, y voy a decirlo así, el tipo está paseándose, ¿verdad?, caminando muy a sus anchas, y al otro lado está la esposa cargando 4 o 5 maletas y 3 niños. Porque esa es la cultura, donde la mujer es sometida, donde el jerarca, ¿verdad?, es el que manda, el que dictamina. Y entonces, entiende esto, llegó el punto estricto donde cada persona, en este caso, cada líder o cada esposo encontraba X o Y detalle. ¿Qué es lo que hacían? Iban contra el rabí, con el rabino, que era el, digamos, mira, para que lo podamos entender, híjole, me corre el riesgo de que esto me lo vayan a tomar mal, ¿verdad? En la cultura religiosa popular todavía lo vemos. Van con el padrecito a que él pueda ser el que intervenga, ¿verdad?, para que de alguna manera, ¿verdad?, uno lo acuse. Bueno, también se da en la iglesia cristiana. Bueno, no me voy a meter ahí porque ahí vamos a pisar bastantes callos. Bueno,
El punto es el siguiente. Iban con el rabino y entonces había algunos muy rigurosos que determinadamente decían, no, eso no es motivo. Pero llegó a hacerse tan religioso esto que había algunos que decían, está bien, aquí está la ¿qué? Y era una especie de acta que con esa podían ya prácticamente, ¿qué crees? Justificarse y decir, bueno, ¿qué crees? Ya tengo el acta. Y cuidadito, y si no esto, ¿pero qué crees? Me busco otra. Sí. Pero ¿qué crees? Aquí la falacia. Ellos creían que estaban, ¿qué? Guardando la ley. Y ahora entonces Jesús viene y dice lo siguiente. ¿Ok? ¿Escucharon Deuteronomio 24:1? Pero yo les digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Di conmigo, boom. Palabras textuales de Jesús. Palabras que hoy en día, ojo, han sido tan mal enfocadas en el sentido de, para mí quiso decir esto. Y a veces ese para mí quiso decir esto es, a mí me conviene que haya dicho esto. ¿Cierto o no? Y en el punto en el cual en esta sesión oraba, familia, yo dije una verdad. Realmente la interpretación que por medio del Espíritu Santo nos da, a fin de cuentas, es única, una. Que tiene múltiples aplicaciones, es diferente. Pero entonces, si no tomamos en cuenta ese principio, ¿sabes? Puede pasar lo siguiente, y ha pasado, por eso surgen sectas, por eso surgen cantidad de movimientos, digamos, convenencieros. No tengo otra palabra para decirlo así. ¿Por qué? Porque entonces dicen, tomo mi Biblia y para mí es esto. Y para mí es esto. ¿Y qué crees? Basado en las reglas de interpretación bíblica no existe el para mí es esto. Claro que hay que adentrarnos en el tiempo, en la cultura, en los usos y costumbres, en el léxico. Pero como te dije, yo no voy a detallarme en meterme en este tema porque sería un tema bastante amplio. E incluso en estos versículos creo que no es un pasaje que, digamos, tengamos toda la luz. Hay una regla de interpretación que habla acerca de los pasajes donde un tema, como en el tópico, se ve ahí, sí, se ve solo en 2 versículos, pero te digo, hay otros pasajes donde se desarrolla mucho más este tema. Y el principio es el siguiente, acércalo al pasaje más exhaustivo, porque te va a dar luz de estos pasajes donde tenemos solamente 2 versículos. Y te lo voy a dejar, porque yo sé que si tú tienes la inquietud, mira, en esta serie decidí, como dicen, no dar solamente el alimento peladito y a la boca. Trato de buscar que cada uno de ustedes, todos, porque esa es nuestra intención como creyentes, podamos seguir, ¿qué? Escudriñando. Entonces te voy a dejar cuál es ese pasaje en el que yo considero que te puede ayudar mucho y de hecho también está dentro del Evangelio de Mateo y es el capítulo 19. Apúntalo. Ese pasaje te va a dar mucha más luz a este tema, pero yo quiero centrarlo hacia lo que Jesús está diciendo. Lo primero que yo encuentro es lo siguiente, hablar de este tema es importante entender lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Ahora yo te pregunto, con solo este versículo pregunta, ¿quedó claro lo que Jesús quiso decir? A ver, levanta tu mano si tú dices, está totalmente claro. A ver, levanta tu mano. Yo creo que sí.
Está totalmente claro. O sea, te lo voy a decir, lo resumí en 3 diferentes puntos. Para que esto te ayude en nuestra comprensión en este primer tema. Recuerda, son 4 contrastes. Estoy tratando de resaltar esto, que percibas cómo los judíos lo habían enseñado a tal punto, digámoslo así, que ya se daban cartas de divorcio nomás porque el otro me sacó, casi me sacó la lengua. Y lo que Jesús está diciendo, no, la raíz está en esto. Y está diciendo claramente, fuera de eso, está estipulando, fuera de eso, y no son palabras mías, por favor familia, que nadie venga a decir, el pastor le tira, no, yo no le tiro a nadie. Son palabras del Señor Jesús. Y está diciendo que lejos de esta, que está aquí bien asentado, no hay motivos para divorciarse. Primero, los fariseos estaban preocupados por los motivos del divorcio. Como te dije, asuntos que tenían que ver con, obviamente, familia, que levante la mano quien me dice que el matrimonio es lo más fácil y liviano que puede existir sobre la tierra. A ver, levanten la mano. Yo veo que por allá atrás están pellizcando diciendo, levántala, más te vale. ¿Cuántos matrimonios podemos levantar las 2 manos diciendo, no es fácil? A ver, levanta tu mano. No estoy fácil. Es un reto, es un desafío. Como para animar a los que están por casarse, ¿verdad? Este próximo domingo es Día de la Familia. Estoy trabajando un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este día especial porque qué increíble es la familia. ¿Es cierto o no, familia? Y bueno, regresamos. Los fariseos estaban preocupados por los motivos. Y lo primero que encuentro en esto, que Jesús, ¿sabes por qué está preocupado? Por la institución del matrimonio. ¡Wow! Porque el matrimonio, una ocasión tuve un pequeño debate con una persona que me decía que el matrimonio venía del Imperio Romano. Claro que hay buena influencia, pero ¿qué crees? El matrimonio es diseño de Dios. Por eso todo lo que no sea como Él estipuló, obviamente es contrario a su palabra. Por más moderno, por más buena onda que lo queramos expresar, el matrimonio es facultado bajo los parámetros de Dios porque viene de su diseño. Entonces, resalto, la primera verdad que yo encuentro es esta. Mientras los fariseos estaban preocupados por esos motivos de divorcio, Jesús solamente tiene esta intención. ¿Cómo les hago ver que hay que pelear por el matrimonio? Sí, con esas palabras. No pelear contra el matrimonio. Sí, porque pueden decir esto. Habló de pelea el pastor, sí. Pero por, no contra la persona. Sí. Familia, porque ahora los tiempos también tienen esta área de oportunidad. Y para nuestro pesar, hace años hablé de este tema y aquí puse unas gráficas de acuerdo a lo que los organismos encargados de estadística, INEGI. La gráfica está así. Cada vez hay más divorcios. Y para vergüenza nuestra no hay diferencia entre creyentes y no creyentes, es lo mismo. La pregunta es, ¿debería de haber una diferencia? Yo creo que sí. Esa es mi apreciación.
Yo creo que sí. Ahora, esta parte me lleva también a percibir que tal vez hoy en día estamos como estos religiosos que a la mínima tal vez situación adversa diciendo, bueno, ya, ¿qué crees? Carta de divorcio, vámonos, ya. Hablamos con una ligereza hoy en día a nivel social del divorcio, ¿a poco no? Se habla aún dentro del cuerpo de Cristo con una facilidad. Ah, no, pues divórciense, ya no se aman. Y yo sé que y esto sí lo creo, yo sé que cada caso, por favor, cada caso, di conmigo, cada caso, en su contexto. Porque ese es otro problema, ¿verdad? De repente aquí estandarizamos y ¿qué crees? Entonces descabechamos a medio mundo. Y claro, en cada caso en su contexto, pero creo que antes de rendirnos a la primera de cambios, hay que resaltar lo que el Señor Jesús dijo. No por los motivos del divorcio, sino por la instrucción del matrimonio que viene de Dios. 2. Los fariseos llamaban mandamiento a la provisión del divorcio hecha por Moisés. Por eso te dije, esto lo vas a ver mucho más resaltado en Mateo 19. Porque ahí también vienen y le tientan y le dicen, a ver Jesús, ¿qué opinas del divorcio? ¿verdad? ¿Y por qué Moisés lo permitió? Y bueno, y Jesús contesta de una manera magistral. ¿Y sabes cuál es la razón? La misma que aquí se percibe. Las intenciones del corazón. ¿Sabes qué Jesús dijo? Bueno, Moisés dio carta de divorcio o llamó a esa concesión debido ¿a qué? A la dureza del corazón. Y ahí cada caso en su contexto. ¿Por qué? Siempre es importante hablar de esto, familia, porque cuando un corazón está endurecido, entonces, ¿me explico? Ya no hay. ¿Qué más podamos hacer? Simple y sencillamente, ¿qué? Tomar en cuenta lo que a continuación quiero decirte. Y tercero y último en este tópico. Los fariseos consideraban el divorcio a la ligera. Sí, como hoy en día nuestra sociedad lo considera. Y aún en muchos grupos cristianos. Pero Jesús toma tan en serio. Y yo encuentro algo, vuelvo a repetir, mi compromiso es ser fiel a la palabra de Dios. Yo solo encuentro una sola excepción que Jesús llamó adulterio. Entonces, ¿estás conmigo, familia? Qué importante percibir. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Si yo estoy todo bien, pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque nuevamente, lo que Jesús ya llevamos dos contrastes. Ira y lujuria. Pero ahora en este tópico, el punto viene a ser nuevamente el mismo. ¿Cuál? Un asunto propiamente del corazón. Y que eso nos puede llevar incluso, familia, a pensar o a creer que porque la situación está así, yo tengo motivos para separarme. ¿Vamos bien, familia? Se pusieron muy serios. Bueno, tengo que pasar rápido, al siguiente. Ok. Sí, porque tenemos otros 3 que desarrollar. Juramentos. ¿Qué el Señor dice? Fíjate lo que es. Versículo 33. También han oído
que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: tú conoces o escuchaste Números capítulo 30, versículo 2. ¿Qué dice Números 32? Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. ¿Qué tal, Entonces el Señor Jesús le está diciendo: escucharon esto, ¿verdad? En el sentido estricto volvemos al punto, el literalismo. Pero fíjate lo que el Señor ahora dice. Verso 34. Pero yo digo... Wow. Como cada área no está desplazándola, está levantando el estándar, por así decirlo. No hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Verso 36, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Verso 37, fíjate lo que dice el Señor. Simplemente di. A ver, léelo fuerte conmigo. Sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¡Wow! Otra vez. ¿A poco no está extraordinario? No está prohibiendo juramentos civiles. No está trayendo ninguna otra intención que desplace lo que la misma porción de Números que acabamos de leer dice. Está llevando a un compromiso mayor. ¿Cierto o no? ¿Lo percibes? Qué importante. Lo dije el domingo y lo vuelvo a decir. Pero lo importante es esto. Recientemente estuve con una persona que me decía lo siguiente. Dice, estuvo criado en él dice así, a la antigüita. Y consideró que hay muchas cosas muy valiosas en esa forma de educación. Y él decía, a mí mi padre me enseñó algo. Que si la palabra de un hombre no es realmente total y absolutamente veraz, o como dicen, tiene peso, entonces ese hombre ha perdido toda su hombría. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, hay que aclarar, hay que decirlo. Llevaban al estricto sentido del mandamiento, de acuerdo a Números, que la tendencia a jurar, ¿verdad?, para poderle dar validez a su palabra, era un pan de cada día. Entonces, para cualquier otra cuestión de decir que estaban diciendo con verdad o que lo van a cumplir, se encargaban de decir que lo juro. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es, hey, que tu palabra sea ¿qué? Sí. O que tu palabra sea no. Punto. Que tú seas así, que tú no sea no. Y yo me empecé a preguntar cuántas de las cosas, porque mira, esta tendencia que tenemos todos, me incluyo a veces, hablar a la ligera. ¿Cierto o no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es este tercer tópico, este segundo tópico de esta sesión? O cuarto dentro del que estamos desarrollando. Jesús está hablando de una honestidad en nuestras palabras.
una honestidad en el lenguaje. Claro que había rabinos que eran tolerantes en sus enseñanzas, específicamente con los juramentos, ¿sí? Pero había algunos otros que también lo llevaban a simple y sencillamente tener en cuenta esto como de una manera rutinaria. Por ejemplo, en el tercer mandamiento, Éxodo 27, está claramente, ¿verdad? No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. En Levítico 19:12 dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. En Números 32, cuando un hombre haga el voto al Señor, no deberá faltar a su palabra. Y Deuteronomio 23:21 dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Buenas noches. Buenas noches. Y yo me di cuenta que la misma tendencia que tenían el pueblo de Israel a no ser honestos en sus promesas, a no ser honestos en sus palabras, también el día de hoy nos compete a nosotros, porque de alguna manera cojeamos de la misma pata. Y me di cuenta de muchas cosas y actitudes que constantemente tú y yo hacemos. Sí, hay que reconocerlo. De hablar tan a la ligera en cuanto a lo que le decimos a Dios que vamos a hacer. En cuanto a lo que prometemos. Y como te dije, pues esto se presta para ahondar mucho más. Pero yo solo quiero decirte una pregunta en cuanto a este tema. Y que sea el Espíritu Santo que redarguya tu corazón. Para que veas que todos, o como decimos, tenemos bastante que ver. Pero yo así lo veo. Todos en este auditorio algún día le dijimos, Señor, te seguiré. Hubo un día en el cual tú le dijiste, Señor, te doy mi vida. Hubo un día que tú le dijiste al Señor, de aquí. Hoy yo te quiero preguntar. Evalúa el cómo estás parado delante de Dios con eso que un día le dijiste. Yo tengo que ser honesto. Un día yo le dije, Señor, te voy a servir. Pero en más de una ocasión he reconsiderado no hacerlo. ¿Y entonces? Porque si le hubiéramos dicho, ¿verdad? Señor, te seguiré mientras las cosas vayan bien. ¿Verdad? Pero no le dijimos eso, ¿verdad? Señor, te seguiré, te serviré mientras todo en mi vida personal fluya. Pero no le dijimos eso, ¿verdad? ¿Y qué crees? Yo lo veo así. Me incluyo. Bola de falsos. Que no sostienen su palabra. Que no han tenido el acercamiento, no hemos tenido el acercamiento de, si lo haré, no lo haré. ¿Y a poco no hasta una lectura superficial de esto nos deja claramente indicado cuál es nuestra postura? Que hoy Dios, por medio de su Espíritu, nos redarguya a tantas cosas que simple y sencillamente hemos dicho. Mira,
Y ya no nos metemos en las partes de a veces de las cosas que prometemos, ¿verdad? Porque decimos, no, si voy a llegar ya temprano, ay. No, sí, ya, ahora sí voy a entregar, ¿no? Ahora sí, ¿y qué crees? No es cierto. Solo revelan ¿qué? Que detrás de esto nuevamente está ¿qué? Un corazón. ¿Cierto o no, familia? Que necesita la verdad de Dios, porque nuestro hablar debe ser sencillo, pero sincero. Nuestro hablar debe reforzarse o mejor dicho, no debe reforzarse con palabras o con juramentos. Familia, porque aún el Nuevo Testamento, si tú crees que estos versículos que acabo de leer solamente no. Mira, Santiago 5:12, rápidamente lo digo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y con esto termino, con este último comentario termino este segundo tópico, este segundo contraste que el Señor está diciendo. ¿Sí? Santiago 5:12. ¿Cuántos saben que cuando proferimos palabras o hay algo que nuestras palabras nos pueden comprometer más allá? ¿Cierto o no? ¿Sí me estoy dando a entender? Nuestras propias palabras, como puedo decirlo, pueden acusarnos a nosotros mismos. Por eso yo sigo reflexionando en por qué Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Porque es más apremiante escuchar a Dios, ¿cierto o no? Que hablar y no viceversa. Por eso, familia, en este segundo tópico, en este segundo contraste, es que tú y yo podamos preocuparnos no por las fórmulas que la ley, en este caso los rabinos o los fariseos se habían llevado para llevarlo estrictamente, ¿verdad? Pero que aún proferían no un compromiso de sus palabras, no mejor así decirlo, no una seriedad de lo que estaban diciendo. Por eso a veces cuando esto no sucede, familia, nos vamos a volver ligeros en hablar, ligeros en decirlo. Y hay que cuidar eso. Porque entonces puede que resulte en que podamos caer en falsedad. Y cuando hay falsedad, tú pregunta, a ver, honestamente, ¿has hallado a alguien de repente que dice, este puro cuento? Pregunta, ¿cierto o no? Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no hay una confianza. Ya no sabes si sí o si no. ¿A poco no? Ya no tienen peso sus palabras. Es ahí donde el Señor nos está llevando. Que todos nos preguntemos, ¿mi sí está siendo sí el día de hoy? ¿Mi no es no? Vamos entonces a seguir reflexionándolo. Tercer contraste. ¿Vamos bien? ¿Cuál es el tercer contraste? Dilo fuerte. Dilo fuerte, por favor. Venganza. ¿Listo? Este me encanta. De hecho, esta porción la utilizo en una materia que imparto que es hermenéutica, que es la interpretación de las Escrituras.
Y me gusta enseñarlo, ¿sabes por qué? Porque pasajes como estos, como muchos otros que han sido sumamente mal interpretados, pues hoy nos tienen digamos, en varios excesos, en varias y desafortunadas abusos, así lo quiero decir. Y este principio yo lo llamo así cuando poner la otra mejilla no es poner la otra mejilla. Así lo llamo. Pero vamos a verlo. ¿Listo? Versículo 38, el Señor Jesús dice, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a qué? A la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Han escuchado? Éxodo 21:24 que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico también dice lo mismo, o en otras palabras, Levítico 24:20 dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Versículo 20, pero también dice Deuteronomio 19:21, lo mismo. Y no se compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ¿te diste cuenta? Todo esto que el Señor está diciendo, obviamente se encontraba en diferentes porciones de la Torá. Pero viene ahora lo que Jesús, atención, versículo 39. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué? También ofrécele también la otra. Y aquí es el que te dije al principio que he enseñado acerca de cuando poner la otra mejilla no significa poner la otra mejilla. Y aquí quiero empezar con esto. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y para qué está diseñado? Para darle duro, ¿no? Y a veces pensamos que el Señor Jesús quiso decir esto, ¿ah? Cristianos, sean estos. ¿Ah? ¿Un qué? ¿A poco no? Mira, no es una interpretación que digamos que sea de ayer, años. Yo he conocido personas que escúchame bien, literalmente lo han hecho. Y cuando le explica, digo, ¿qué crees? Dices, ups, demasiado tarde. Porque precisamente, familia, por este tipo de malinterpretaciones se han generado una gran cantidad, tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Al tirano lo hacen más tirano, ¿verdad? O al abusador lo hacen más abusivo, y al que se deja lo hacen decir más menso, ¿no? ¿O no? ¿Y qué crees? Todo esto que estamos hablando tiene una explicación desde que vamos a observar qué es lo que Jesús estaba diciendo en el tiempo que estaba diciendo. Y vamos a empezar con eso. Mira, cuando empezamos, dices, si te dan una bofetada, que dice pon la otra. Y todos pensamos que es esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos pensamos que es esto, ¿no? Pero fíjate, aquí, esto fue hace años, ¿verdad? Le dio la vuelta al mundo, ¿ah? Pero escucha bien, atención aquí, mi palma, de hecho hasta ahí se ve, ¿verdad? El efecto. No trates de imitarlo ahorita, ¿sí? Y así, ¿cierto? ¿Pero qué crees? En la cultura judía, de ahora vas a entender el famoso revés. ¿Alguien ha escuchado el revés? Ok.
Te voy a decir algo, esto era cultural, di conmigo cultural. Para empezar, la diestra del judío es muy importante, por eso siéntate a mi diestra. O sea, aparte de que tiene una relación con la autoridad, con el cetro, con el trono, no se usa la mano izquierda. ¿Sabes por qué? Porque la mano izquierda es impura. Porque la mano izquierda en la cultura judía se utiliza para cuando vas al baño. Lo voy a dejar ahí ya para ahí. Ya lo entendiste. Ya lo entendiste, ya. Y por eso es impura. ¿Vamos bien? Se usa la derecha. Y en esta cultura, ya te hablé un poquito hace rato acerca de cómo esta tendencia, bueno, el revés era una cuestión, voy a decirlo así, del mando y el subordinado. Patrón, esclavo. Y si el patrón no le parecía algo o era irrespetuoso, ¿qué crees? El patrón, con toda la autoridad, ¿qué crees? Nunca sí, nunca sí, nunca sí. ¿Con qué? Por eso dice mejilla derecha. Hay que prestar atención a los detalles. Porque, a ver, ahora sí te voy a invitar. A ver, nada más el que está a tu lado, a ver, trata de hacer. ¿En dónde impacta? A ver, hazlo. Con el que está a tu lado, a ver, no le vas a pegar fuerte. Quiero que te percates. ¿En dónde impacta? ¿En qué mejilla impacta cuando es al revés? En la derecha. Ahí está. Ok. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? Bueno, ahorita que llegues con tu esposo, Bueno. Estoy bromeando, porque a lo mejor piensa alguien que le estoy hablando en serio. No. Ok. Atención aquí. Escucha, esto era muy común, patrón dueño. Esclavo, amo. Esposo a esposa. Sí. Yo sé que las esposas dijeron, gracias a Dios que no vivía en esos tiempos. Pero era, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Toma! En serio. Sí, de verdad. Algunos me están viendo con unos ojos así de... Sí. Escucha bien. Ahí te va otra. Papá, hijo. Papá, hijo. A ver, ¿qué está? ¿Qué, niño? Tómala. Oye, ¿y qué crees? Todo lo que te estoy diciendo, aquel que recibía esto que ves aquí, ¿qué crees que tenía que hacer? Agachado porque le estaban corrigiendo. Porque seguramente algo estaba... No estoy diciendo que era, en todos los casos era algo nada más así como autoritarismo. No. Y escucha bien, ahí te va otra. Romanos a los judíos. ¿Por qué? Porque Roma era ¿quién? El imperio que había gobernado, que estaba gobernando, y una de las naciones, por así decirlo, esclavas, ¿era qué? Y a lo mejor, por eso hay algunas películas que sí hacen este detalle, y sí lo ves, ¿eh? Jesús fue bofeteado por los maestros. ¿Y sabes por qué? ¿En qué contexto? Porque ellos decían blasfemia, porque este dice que es Dios. ¿Y qué crees que le hicieron a Jesús? Los religiosos. ¿Con qué crees? ¿Te está ayudando a entender un poquito lo que ahora Jesús está diciendo? Ahora. No está diciendo, cristianos, sean un costal de box. Sí. Ahora vas a comprender. Ahora, dice Jesús, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ¿ya viste? Ofrécele la izquierda. Ahora, yo quiero que veas, a ver. Ojo, no puede, en esta cuestión cultural no se puede, acuérdate, el impacto es solamente con
con esta parte. Ahora inténtalo en la mejilla izquierda. Ya está cayendo la revelación. Wow. Algunos ya lo están intentando. Me espero que lo intenten, porque yo sé que uno le están haciendo así. Algunos ya le está cayendo la revelación. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Imagínate que ya sea el soldado, el padre, todos los que te dije, tratando de hacerlo así. ¿Ridículo? ¿Se vería ridículo? ¿Cierto o no? Y avergonzado, si es una injusticia. Claro que Jesús no está promoviendo, porque sabes, porque digamos en los golpes, sí se podía, pero eran golpes, pero ellos tenían entendido que tenía que ser en misma condición, o sea, no es como ahora, ¿verdad? Que el fuerte se enseñaría del débil. No, ahí tenía que ser, órale, sí le entro, pero estamos en iguales circunstancias. Pero aquí está diciendo esto. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo, familia? ¡Wow! Qué importante entonces, ya te diste cuenta. Este es el primero, porque no solamente se queda. Ahora entiendes cuando poner la mejilla no significa ¿qué? Porque si le pones la otra mejilla, mira, normalmente esta acción era, como te dije, subordinación, hacer un acto que te ponía con la capacidad de humillar. Y si esto lo intentaba hacer, ¿qué crees que está diciendo el Señor Jesús? Haz una resistencia no violenta. Porque al hacer esto, estás mostrando que estás señalando, que está perdiendo, aquel que te quiere humillar, está perdiendo su capacidad de humillar. Wow. ¿Vamos bien? Esa es la primera. Porque da 3 ejemplos que tienen que ver con el mismo punto. Segundo, si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, hay que entenderlo en su contexto cultural. Dales también tu abrigo. ¿Y abrigo qué crees? Abrigo no es el de pieles, porque estás pensando, ya tenían abrigo desde ahí. Te voy a decir, ¿sabes qué es el abrigo? Bueno, aquí se traduce en NTV conmigo. ¿Sabes qué es este abrigo? Camisa. ¿Sabes qué está diciendo? Dales también tu ropa interior. Es el mismo principio de pon la otra mejilla. Mira, ¿por qué? Mira, la ley estipulaba esto. Éxodo 22, 26. Si tomas el abrigo de tu prójimo, o sea, mira, ¿qué era el abrigo? La ropa. Mira, en estos tiempos había sectores en toda Palestina muy, muy pobres, que se dedicaban al campo así, muy pobres. Cuando tenían un tipo, vamos a decirlo, de crédito, por el cual tenían que, como hasta el día de hoy, ¿verdad?, tener algo arrendado, tener, como dicen, un pagaré, eran tan pobres, que lo único que podían dar a cuenta que era su propia, ¿qué? Su propia ropa. Cuando esto pasaba, había excesos, había abusos. Y en el tiempo por ejemplo, de los jueces, ¿qué crees? Los jueces veían para otro lado, es decir, mira, o sea, había injusticia. La ley exigía esto, pero fíjate, si tomas el abrigo, fíjate lo que tenían que hacer digamos, las autoridades. Tenía como garantía por un préstamo, ¿cuándo se lo tenían que devolver? ¿Y qué crees que pasaba? No lo hacían. Injusticia. ¿Y sabes qué hacían los romanos con los judíos también? Lo mismo. Había justicia,
¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Si alguien, ¿qué? ¿Qué? ¿Te quitan la camisa? Dale también tu ropa interior. Es el mismo principio. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes? Hay algo que el judío no puede tolerar porque en otro tema lo hablaré, hablar de ver la desnudez. ¿Qué hay después de la ropa interior? Nada. ¿Quedaban qué? Desnudos. ¿Qué está diciendo? ¿Estaba promoviendo que se encueraran? No. Estaba hablando de la misma intención de cuál. Poder aquel que está haciendo la injusticia, ¿qué? Avergonzarlo con su actuar. Porque de la misma manera, así como aquel que no podía darle el revés, esta misma manera, ¿qué crees? No había para dónde mirar. Lo avergonzaba de su injusticia. ¿Vamos bien? Tercer y último. Si un soldado, es el mismo principio, te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, ¿qué dice? Llévalo 2. Mismo principio de la otra mejilla, de la prenda dándole el abrigo. Ahora ya sabes qué es el abrigo. ¿Y sabes por qué? Porque el Imperio Romano, precisamente, la ley le facultaba a que todas las naciones subordinadas, entre ellas los judíos, tenían que ¿qué? Que someterse. Lo vemos, ¿quién cargó, por ejemplo, para que veas que todo es la cruz de Jesús? ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué le dijo? ¿Quién le dijo la instrucción? ¡Hey tú! Agarra la cruz y ayúdalo. ¿Con qué autoridad? Eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Y entonces el Imperio Romano tenía la autoridad de cualquier persona hacer lo que llevara las cargas de lo que sea, así como tipo, tú, a ver, tú, órale. Ojo. Pero había la misma ley romana establecía, fíjate, wow, aquí vas a entender mucho. Que máximo todo ciudadano, porque también la ley obviamente buscaba ser, entre comillas, equitativa, le daba como responsabilidad al soldado que para que no, como hoy en día, no generara abusos y todo eso, le estipulaba máximo que te ayuden 1 milla. ¿Cuánto? Máximo 1 milla. ¿Por qué? Porque si excedía más de 1 milla, ¿qué crees que pasaba? Se metía en una bronca el soldado romano. ¿Por qué? ¿Lo acusaban de qué? Abuso de autoridad. ¿Qué más? Bueno, lo que... Y entonces el soldado tenía que estar cuidadoso que ¿qué? Que no exceda 1 milla. Ya pasaron, ok, ya déjalo ahí. Y agarraba otro y otra milla, ¿no? ¿Entiendes lo que ahora el Señor? Si un soldado te exige que lleve su equipo, 1 milla es 1 kilómetro, el mismo, o sea, no descontextualices todo lo que viene. Ya puso mejilla, abrigo y ahora milla. Ahora imagínate, o sea, como el mismo que estaba avergonzado al tratar de, no, era imposible, no lo iba a hacer. ¿Están de acuerdo que no lo iba a hacer? Se iba a quedar pasmado al ver que le puso la otra mejilla para que le, ¿cómo? Lo mismo que el que le quitó la ropa y le está ofreciendo su ropa interior. Y de igual manera no lo iba a hacer. Y lo mismo es este. Imagínate el soldado, ya déjalo ahí, no, ahí preocupado, ¿no? De, ya se pasó, no, me va a ir como en feria, no, casi, quítensela. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. Mismo principio. ¿Cuál es el principio? El poder de la resistencia no violenta. ¿Verdad que no? Entonces no es nada que ver con lo que Cristiano Costal de Vox. Tengo una lista de lo que es todo este principio.
da una autoridad moralmente a las personas. Detiene la escalada natural de las agresiones. Da dignidad a aquellos que no son violentados. Avergüenza al violento y lo hace recapacitar. Encuentra una alternativa creativa a la violencia. Incluso, aunque no lo creas, o sea, yo vi que ahorita estaban riéndose. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente Jesús está incitando el humor para dejar en ridículo a aquel que tiene la fuerza bruta. Y denuncia la injusticia estructural del sistema de este mundo. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? El tiempo se ha ido. Cuarto y último, me voy a apurar. Ama a los enemigos. Ama a los enemigos. ¿Han oído, dice Jesús, la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Qué está diciendo? Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo, Jehová. Y aquí viene Jesús nuevamente. Pero yo digo, wow. No solamente. No solamente no guardes rencor, no solo no vengues, no solo ámalos. Wow. Ámalos. Y esto hicimos el sábado, ¿lo recuerdan? ¿Quién vino creciendo en la oración? ¿Y qué? Aunque nos cueste trabajo, vamos a decir, ora por los que te persiguen. No, que la ira del Señor los consuma. Nunca voy a olvidar a una señora que oraba, ¿sabes para qué? Para que se fueran al infierno. ¿En serio? Dije, a ver, ¿qué crees? Así no se ora. ¿Cómo le explicas, no? Una señora que el fuego del Señor los consuma porque de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo. Pues Él da la luz de tu sol, tanto a malos como a buenos. Yo creo que de aquí sale el dicho popular, ¿verdad? El sol sale para todos, ¿ah? Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas, wow, a quienes te aman, ¿a poco no es bien fácil? ¿Qué recompensa hay por eso? Hasta los hasta los corruptos, cobradores de impuestos. ¿Sabes por qué él lo pone como esto? Porque para la mente del judío no había persona más mal vista que un cobrador de impuestos como Zaqueo, como Mateo. ¿Sabes por qué? Porque se les consideraba apóstatas, porque cobraban los impuestos para el Imperio Romano siendo de una cepa judía. O sea, era, como dicen, el Imperio Romano decidió usar esa estrategia, como dicen, para que la cuña apriete, tenía que ser de un judío. ¿Y cómo lo veían los judíos? No, desgraciado, ¿no? Sí, había pésima reputación para un cobrador de impuestos. Y Jesús los utiliza. Hasta los corruptos cobradores de impuestos. Deja todavía digamos, la apostasía, si lo quieres ver así, para los judíos de estos. Lo tranzas que eran. Y dice Jesús, hasta esos hacen lo mismo. ¡Wow! No hay ninguna diferencia. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Tú responde. Hasta los paganos hacen lo mismo. Y muchas veces nos ponen mucho más, como dicen, ejemplo a nosotros, para vergüenza.
Pero tú debes ser teleios. Porque a veces pensamos que esta palabra, bueno, yo sé que la traducción tiene un acercamiento, pero la palabra griega es teleios, porque perfecto solo es Dios. ¿Sabes qué quiere decir teleios? Pleno. O sea, sin, ¿cómo te puedo decir? Sin alteraciones, sin... Esta palabra la utilizaban, ¿sabes para qué? Para lo que hoy vendría a ser el agua purificada. O sea, la agua purificada es ¿qué? De una sola pieza, o sea, no tiene alteraciones. Es lo que está diciendo. Así es la vida del creyente. Que sí, como tu Padre en el cielo, que Él, si es que, ahí utiliza otra palabra, que es la única que se le hace referencia a Dios, porque Dios es perfecto. La justicia del cristiano no es en represalia, es, di conmigo, un amor activo. Dilo fuerte. No es represalia, es un amor activo. Te voy a invitar que te pongas en pie.